Tema 2. Punto 1. La Constitución Española. Con carácter general, la Constitución es el texto normativo fundamental, la ley de leyes, cuya finalidad es regular el comportamiento político del Estado y de los órganos que lo componen, estableciendo las normas por las que se gobierna el pueblo. Conceptos doctrinales. Sánchez Agesta la define como norma escrita, codificada, de carácter supremo dentro del ordenamiento y que sirve de base para la convivencia de los ciudadanos y los poderes públicos. Lucas Verdú define la Constitución española como un complejo normativo institucional básico, en general difícilmente reformable, que regula la organización y ejercicio del poder político del Estado y garantiza los derechos y libertades de los grupos y de los individuos que lo componen. Jiménez de Parga habla de un sistema de normas jurídicas, escritas o no, que pretende regular los aspectos fundamentales de la vida política de un pueblo. La Constitución española es por tanto un texto normativo fundamental, una de cuyas finalidades es regular el comportamiento político del Estado y de sus órganos, así como de las personas que ejercen el poder en las distintas esferas. La Constitución española es la primera norma del ordenamiento jurídico de una comunidad, de un Estado. Bajo el punto de vista normativo, la Constitución es una norma, pero no solamente eso, sino la primera y más importante de las normas de todo el ordenamiento, la norma fundamental, la ley superior. La Constitución es una norma jurídica básica, aplicable a todos los hombres que viven en el territorio bajo su jurisdicción, sin excepciones, a quienes marcan sus derechos y obligaciones. Antecedentes históricos. Los antecedentes más remotos hay que buscarlos en la Constitución española del siglo pasado y en las constituciones republicanas de 1931. Dejando aparte el Estatuto de Bayona de 1808, no considerado por algunos una constitución, a causa de su carácter afrancesado, su corta duración y su imposición al pueblo español. La primera Constitución española fue la de 1812, a la que siguieron el Estatuto Real de 1834, la Constitución Española de 1837, la de 1845, 1869, 1876 y la de 1931. Proyecto constituyente. La Carta Magna supone una garantía contra cualquier extralimitación o abuso de los poderes públicos, al proteger no solo los derechos individuales, sino también las libertades públicas. La actual Constitución española es la primera que se consigue por consenso de las fuerzas políticas que tenían entonces representación parlamentaria y que posteriormente fue aprobada en referéndum por abrumadora mayoría del pueblo español. Pero su historia se venía fraguando desde la proclamación de don Juan Carlos I de Borbón como rey de España, y una vez que hubo superado el estancamiento que supuso el primer gobierno de la monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro, al ser sustituido por Adolfo Suárez, quien con una innegable habilidad política, no exenta de riesgos ante los poderes fácticos del régimen anterior, dio un espectacular impulso reformista a través de la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, ya superada y derogada, que consiguió establecer las bases para el advenimiento de un sistema democrático, desembocando todo ello en las acciones generales del 15 de junio de 1977. Así se llevó a cabo y tras las citadas elecciones de 1977 y establecidas las Cortes Generales que de ellas resultaron, se creó una ponencia constitucional, integrada por Gabriel Cisneros Laborda, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces Barba Martínez, José Pedro Pérez Llorca y Rodrigo, Miguel Roca Yuñet y Jorge Solé Tura, con la exclusiva finalidad de redactar un proyecto de constitución, después de las correspondientes fases de elaboración y estudio, previamente en el Congreso y luego en el Senado, se terminaron los trabajos del proyecto de la ley constitucional y el 31 de octubre de 1978, Congreso y Senado aprueban por separado el texto definitivamente redactado. El día 6 de diciembre de 1978 se somete a la aprobación del pueblo español mediante referéndum nacional y fue sancionada por el rey el día 27 de ese mismo mes,
ante las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre y entró en vigor ese mismo día. Estructura y caracteres de la Constitución española. Estructura. Consta de un preámbulo, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y otra final. Los artículos se distribuyen en un título preliminar y otros 10 títulos más bajo distintos epígrafes que iremos estudiando. El preámbulo es una auténtica exposición de los principios ideológicos que inspiran la Constitución. No tiene en sí carácter de norma jurídica porque no forma parte del articulado, pero ya establece el espíritu democrático, liberal y proyecto de bienestar de los españoles. Dentro del articulado pueden distinguirse: a. Una parte dogmática, que comprende los principios inspiradores, título preliminar, que trata del Estado español, de la soberanía, unidad de la nación y derecho a la autonomía, lenguas y otras características de nuestra estructura política y organización social, continuando con los derechos y deberes fundamentales y su ejercicio, los principios de política social y económica y la garantía de los derechos y su suspensión, llegando hasta el artículo 55. B. Una parte orgánica, en la que se establecen los principales órganos del Estado y se señalan sus funciones. El título preliminar recoge los valores fundamentales que deben inspirar el resto de la Constitución española. En él se tratan de fijar lo más clara y brevemente posible los principios de la estructura política del Estado y de la configuración de la sociedad. Los 10 restantes títulos que integran la Constitución son los siguientes: Título 1, de los derechos y deberes fundamentales. Título 2, la corona. Título 3, las Cortes Generales. Título 4, del gobierno y de la administración. Título 5, las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. Título 6, el Poder Judicial. Título 7, Economía y Hacienda. Título 8, Organización Territorial del Estado. Título 9, Tribunal Constitucional. Título 10, la Reforma Constitucional. Caracteres. Entre las características de nuestra Constitución pueden señalarse las siguientes: es escrita y formal. Es extensa, fruto de su pragmatismo y dificultad en su elaboración. Es la más extensa de todas después de la de Cádiz. Codificada o cerrada, se codifica en un solo texto. Revolucionaria o teórica, nacida de un poder constituyente y conteniendo un proyecto de un futuro político. Popular, aprobada por el pueblo mediante referéndum. Normativa, escrita y detallada en sus normas de derecho. Aspira a disciplinar la vida política y social de nuestro país, reflejando con claridad tal carácter, al vincular a todos los poderes del Estado. Rígida, es decir, de difícil modificación. Consensuada, resultado del acuerdo de las distintas fuerzas políticas que la elaboraron. Monárquica, con el rey como jefe del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Democrática, así lo proclama en su artículo 1. España se constituye de un Estado social y democrático de derecho. Derivada, por la influencia que han tenido sobre su contenido otras constituciones históricas, sin olvidar textos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, 10 de diciembre de 1948, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950. Imprecisa en algunas materias como la autonómica.